plenitud que nos tiene con la capacidad de poder razonar y compartir los unos con los otros. Gracias por tenerme siempre en cuenta para compartir, hermana María. Que el Señor les bendiga y vamos a leer un texto, hermanos, de la palabra del Señor. Efesios 5, 25 al 27. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, yo el año pasado creo haberles estado explicando sobre la doctrina de la santificación. No sé si fue así o no. O no fue así. ¿Ustedes qué me dicen? A ver. ¿Recuerdan algo? ¿O no recuerdan que les haya hablado de esta doctrina? ¿Sí? Bueno, se me fueron Amén, como hermano, si no amén. fuese. Amén. ¿Sí Aquí les puedo estamos. enseñar? Sí, sí, mi hermano, sí, la vimos el año pasado también un poco acerca de la... Bueno, yo voy a recordar y, y cada que me corresponda estarles dando una enseñanza, entonces voy a hacerlo desde aquí. Seguramente repase algo de lo que ya les dije y Amén. retomaremos nuevamente el tema. Bueno, la doctrina de la santificación es una doctrina que tiene que ver con el caminar diario del cristiano aquí en la tierra. Otra vez, tiene que ver con el caminar diario del cristiano aquí en la tierra. Y todo empieza con decir que el hombre está imposibilitado para las relaciones. Eso quiere decir que tenemos que recordar que el hombre fue creado para sostener comunión de amor y amistad con Dios. Ese es el propósito central de la creación. Esto lo podemos definir en una palabra. El hombre fue creado para adorar o para amar a Dios, para mantener en amistad con Dios. Pero al mismo tiempo, el hombre no solo fue creado para amar y sostener la amistad con Dios, sino que también debe tener una relación consigo mismo. Es decir, un hombre que sea estable en sí mismo, que esté pleno en sí mismo, que tenga comunión consigo mismo, que se ame a sí mismo. Lo llamamos entre nosotros que se estime o que tenga una estima adecuada para sí mismo. Ese es el amarse a sí mismo, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que no solo ha sido creado para amarse a sí mismo, para amar a Dios, sino para amar aquello con lo que se relaciona, aquello en medio de lo que está, sería relacionarse con lo creado, ¿sí? Eso sería. Eh, de esta manera, entonces, el hombre fue creado para relacionarse con Dios, relacionarse consigo mismo y relacionarse con lo creado, ya sea con otras personas o ya sea con la creación, con el medio ambiente en el que él vive y se mueve todo el tiempo. Ahora,
el hombre, el ser humano, hombre y mujer, dañó su relación con su creador. O sea que la primera relación que debía sostener era con su creador, pero él la dañó. Y al dañarla, quedó imposibilitado para sostener relaciones sanas con los demás y quedó imposibilitado para tener paz en sí mismo. O sea, que el hombre que tiene su comunión rota con Dios no puede tener paz en sí mismo y tampoco puede tener relación con los de enseguida. Es decir, que quien le facilita ser persona, humano, es Dios. El hombre es facilitado por Dios para tener relación con otros. Así que la criatura humana, para avanzar, está obligado a comunicarse con Dios. Y aquí al decir esto, entonces debemos concretar, aclarar, que a ustedes les quede claro que entre el tema de la oración. Porque si decimos que el hombre, siendo criatura, ¿sí? O como criatura humana, para tener una plenitud de vida, está obligado a comunicarse con Dios, quiere decir que el hombre, como lo decíamos en esa enseñanza anterior, para poderse comunicar con Dios, ha tenido que haber sido hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Porque ¿quién conoce el lenguaje de los peces sino los peces? ¿O el de los perros sino los perros? ¿Quién conoce el comunicarse con Dios sino el humano, que ha sido hecho a imagen y a semejanza de él? En otras palabras, si Dios hizo al ser humano a imagen y a semejanza de él, es porque lo hizo para dialogar con él. Decía en otra materia de enseñanza que tenía en el Instituto Bíblico, que el hombre ha sido un hombre que desde su mismo momento de la creación ha sido hecho para ser interpelado por Dios, para ser preguntado por Dios. En la misma existencia del hombre lo primero que se hace son preguntas, pero esas preguntas que el hombre se las hace, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la creación? O el, o el de la existencia. Esas preguntas y ese interminable preguntar que tiene el ser humano, pues lo tiene debido a que en su mismo ser Dios lo ha hecho para que hable con Dios. Eh, los que han ido a la universidad a estudiar la carrera que sea, una ingeniería en sistemas, en civil, psicología, que tiene que ver con carreras de las humanidades,
teología, administración, bueno, cualquier carrera que sea, sucede algo con los que van a la universidad. Siempre terminan preguntándose si existe Dios o no, preguntándose por Dios en esas carreras. Y normalmente van a haber esas discusiones y en la mayoría de veces pues los profesores terminan siendo ateos, entonces van a decir que no, pero sea como sea, parece que Dios, perdonen, yo lo tomo así para que me lo entiendan, es como esa melcocha que tenemos muchas veces en la mano y que aunque nos querramos zafar de ella, se vuelve como imposible. No sé, voy a usar otra gráfica para que me lo comprendan. Como cuando usted alguna vez, no sé si le dio por masar un chicle en la mano y se lo va a sacar de la mano y le queda en el otro dedo. Y aún cuando tira el chicle, le queda como las manos untadas de algo, de ese. Eso es lo que me refiero con esa melcocha, como que lo voy a tratar de quitar y no puedo. Y aunque logre tirarlo, todavía queda algo allí. Y eso pasa con Dios en el ser humano, que trata de zafarse de él, pero le queda. Y aun cuando el hombre dijera, no me he deshecho de Dios totalmente, pues le queda que su misma neurosis, porque aunque él no está, el mismo ateo tiene que argumentar todo el tiempo, ese que llega a definir definitivamente que para su vida Dios no existe, pues le queda la neurosis de que todo el tiempo tiene que hablar de Dios, al menos negándolo, pero no se puede zafar de él, así sea negativo, tiene que hablar de él. Y esto, entonces, es para decir que por haber sido creado a imagen y a semejanza de Dios, jamás, nunca, de los nunca, el hombre podrá dejar de hablar de Dios. Y si el hombre no puede dejar de hablar de Dios, en eso está implícito que el hombre no debería solo no dejar de hablar de Dios, sino que debería de ubicarse en esa línea correcta, en esa perspectiva correcta, que es hablar con Dios, preguntarse por Dios o preguntarle a Dios cuál es su propósito de existencia, ¿sí? Porque Dios lo hizo para dialogar con él, ¿sí? Fuimos creados para orar. Leía un escritor, Sánchez, y él en ese tema plantea eso. Fuimos creados para orar, para orar. Eso quiere decir entonces que el hombre es llamado por Dios desde el mismo momento de su creación a vivir en relación y comunicación social. El hombre y Dios ya entonces tienen un ser para comunicarse, incluso para disfrutarse el uno al otro desde su espiritualidad. Dios puede disfrutar de la compañía del ser humano. De esta manera encontramos que el ser humano, al comunicarse con Dios, es un ser social, ¿sí? Y en tanto el hombre desarrolle bien su socialidad con Dios, esto le suma, le contribuye al desarrollo de su identidad humana, ¿sí?
Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por tal razón, si el hombre debe ser social, no solo debe ser social hacia Dios, vivir en esa intercomunicación con Dios, sino que también al ser social, el hombre tiene una familia, tiene una empresa o un trabajo, ¿sí? Tiene un sistema de escuela, nosotros tenemos un gobierno, ¿sí? Y también tenemos un grupo llamado iglesia en el que se forman o nos formamos y nos orientamos para ser hombres y mujeres con una alta conciencia de lo que es vivir en sociedad. Esos lugares como la familia, la empresa, la escuela, el gobierno, la iglesia, son lugares que los podemos catalogar de sagrados. En ellos podemos experimentar a los otros seres humanos. Ninguno de los que he mencionado, la familia, la empresa, la escuela, el gobierno o la iglesia, son entes solitarios. No, todos ellos son ocupados por personas y desarrollados por personas. Por lo tanto, son lugares sagrados, ¿sí? Sagrados en el sentido de que allí hay gente, otros humanos, con los que me debo relacionar, porque los experimento, ¿sí? Con otras personas, pero también con Dios, porque Dios manifiesta su voluntad tanto en la familia como en la empresa o el trabajo, en la escuela que tiene que ver con la formación del ser, el gobierno que tiene que ver con la distribución equitativa de la misma justicia y la iglesia, que pues sería el ente más sagrado que hay, donde puedo aprender todo en cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, en cuanto al gobierno, desde la misma iglesia. La iglesia sería como el clímax de esos grupos donde puedo compartir y sobre todo aprender a vivir en sociedad. Así que todo el tiempo el ser humano siente la necesidad de saber que le importa a otros o de que otros le importan a él. Esa sería entonces como la, la primera parte de introducción a esta enseñanza, ¿no? Que tiene que ver con la santificación. Desde aquí entonces es que podemos plantearnos, mis amados hermanos y hermanas, el asunto de la oración. Podríamos decir que aquí intentó dar esta enseñanza al grupo de intercesión, porque desde aquí es que nos podemos preguntar entonces por el hablar con Dios, que no es un hablar con Dios, la oración o la misma intercesión, que tiene un grado más profundo de compromiso social, la intercesión. La oración podemos entenderla como ese hablarnos con Dios, disfrutarnos con Dios, dialogar con Él, tener una constante comunicación donde le hablo a Dios y Dios me habla a mí, ¿sí? Y que el hablar con Dios es bueno que lo entendamos, que no es un hablar tan, tan de momento, de la hora a la que escojo, sino que con Dios debo tener una constante comunicación las 24 horas del día.
La hermana María me estaba hablando de la proyección este año, de que cada integrante de, del grupo de intercesores pues tenga al menos una hora de oración para orar las 24/7 en el grupo de, de intercesores. Y esto sería una manera de expresar de que con Dios no se puede simplemente tener una hora, sino que se requiere de toda la iglesia o de todo el grupo para llegar a esa plenitud de la oración y de comunicación con Dios, que son las 24 horas del día, de noche y de día. La iglesia debe estar en constante comunicación con Dios. Como un solo ser humano no lo puede hacer, entonces pues lo haríamos entre todos. Usted hasta ahora, pero esto no solo hace que la iglesia esté en completa y plenitud, comunión con Dios y comunicación con Él en oración todo el tiempo como ha de ser, porque Dios es un ser en constante comunicación, sino que esto nos dice a nosotros mismos y a nuestra conciencia que la oración no se puede limitar a las 5 de la mañana y que después de las 6 ya dejo de comunicarme con Dios, o que la oración la hago a las 10 de la mañana, o esa horita de oración que escogería para orar dentro del grupo. No, este es mi momento de oración y ya, sino que la oración para cualquier ser humano es las 24 horas del día. Es decir, que aparte de su espacio devocional o dedicación a hablar con Dios a las 3 de la tarde, para los que oran a esa hora, entonces ese es su momento íntimo de oración, pero la comunicación ha de sostenerla las 24 horas del día. Por eso diríamos que el creyente puede ser que en ese momento concreto de oración, para seguir el ejemplo que llevo de 3 de la tarde, se dedica hasta las 4 para hablar con Dios y hablar y hablar. Puede suceder que él hable, que el ser humano hable con Dios, le hable a Dios, pero también puede suceder que en esa hora Dios no le diga nada. Pero como él tiene todavía 23 horas más, él le contestará luego. Por eso, desde aquí puede estar seguro de algo, que se levanta con interrogantes en la oración para Dios que serán contestados en las horas siguientes. Porque si creemos en un hablar con Dios, debemos creer que Dios responde a nuestros interrogantes, a nuestras peticiones, a nuestros pedidos. Dios va a responder. Porque Dios es un ser social también. Es espíritu, pero tiene una dinámica social. Así ha creado al hombre para hablar con él. De hecho, Dios tiene la capacidad de hablar e interactuar con toda su creación. Habría que leer los versículos del Salmo 149 para darse cuenta que todo le alaba, la nieve, el vapor, los monstruos marinos, todo le alaba. Lo que indica entonces que Dios se puede, si le alaba, es porque se puede comunicar con todo ello, en los grados que cada una de estas cosas tiene la capacidad de comunicarse. Dios puede comunicarse. Y estamos hablando aquí de comunicarse, es tener algo en común con toda su creación. Entonces, hermanos, la oración, la comunicación con Dios es una constante de las 24 horas del día y no debemos limitar la oración simplemente al momento en el que nos dedicamos de completo, sino que una vez nos paremos de allí, seguimos comunicados con Dios. Con esto quiero decir entonces que debemos estar atentos a que Dios en cualquier momento puede hablarnos, aún estando almorzando,
o haciendo la tarea del día, la empresa, el trabajo, Dios puede hablarnos y desde ahí decir, wow, me llegó la respuesta. O sea, Dios me ha hablado hoy y me ha dejado claro. O me ha dado una idea nueva, o me ha dado un pensamiento nuevo que tiene que ver con Dios. Ahí arranca la doctrina de la santificación, siendo conscientes en nuestro tiempo de que el ser humano se ha roto en su comunicación con Dios, pero que por medio del Evangelio ha llegado esa reconciliación para volvernos a comunicar con Él. Y tener en cuenta que la comunicación con Dios debe trascender en nuestra vida al punto de hacernos aptos en la comunicación con la familia, con el compañero de trabajo, con el gobierno, con cada uno de los entes o con los mismos hermanos en la iglesia, donde podemos comunicarnos. Dejo hasta aquí esta reflexión para que lo vamos pensando y meditando, y ya el siguiente día de la semana siguiente, pues estaré retomando este tema para que lo vamos concretando en torno a lo que es la oración. Y recordarles que la intercesión tiene un sentido más social, porque si la oración es hablar con Dios, la intercesión es hablarle a Dios de otros asuntos, del de enseguida, de pedirle que le ayude al otro. Por lo tanto, es con más fuerza un sentido social la intercesión. Quiero hacer una oración con todos ustedes entonces, que le pidamos al Señor que nos ayude para tener, una buena comunicación con Él, para tener una constante de 24 horas del día de oración. Aun cuando dormimos, estemos latentemente en nuestro corazón en intención de comunicación con Dios. Oramos. Dios Todopoderoso, gracias en esta mañana porque es un momento para estar en tu presencia. Y este grupo ha escogido bien, como lo escogió María. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Porque comunicarse contigo, Señor, es de lo más valioso y fundamental de cada ser humano. Entendemos que en ti encontramos nuestra identidad, encontramos nuestra razón de vivir y de ser. Por eso te rogamos que nos ayudes a tener esa conciencia clara, a vivir, oh Dios, en el propósito tuyo y a saber que no solo vivimos para nosotros o para estar contigo, sino también para relacionarnos con otros seres humanos. Ayúdanos a crecer en este ejercicio, en esta costumbre, en esta actividad de vivir, Señor, a tu lado y de vivir comunicados contigo y de vivir comunicados con la creación y con los demás seres humanos. Bendigo el corazón, la salud del cuerpo, la espiritualidad de cada uno de mis hermanos aquí presentes y te ruego que nos ayudes a crecer día a día en el propósito tuyo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Muchas gracias.